El Consejo Nacional Electoral yo creo que no calculó el rechazo que esto iba a tener, porque estamos hablando de la mayor votación en la historia de Colombia. Ningún presidente en esta historia había obtenido 11 millones de votos. Como ellos no tienen competencia para investigar y menos para juzgar o imponer ningún tipo de sanción al presidente de la República, pues este desvío de poder es un claro prevaricato. Que ellos en esencia no aceptan. Piensan que se les metió un inquilino no deseado, porque proviene de la izquierda, porque es fruto de un proceso de paz con el M-19. Golpe de Estado, así resumía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la decisión del Consejo Nacional Electoral de Colombia de abrir una investigación y formular cargos en su contra. El motivo, unas supuestas irregularidades en la campaña que lo llevó a la presidencia hace ya 2 años. De fondo, la oposición, que no da tregua al gobierno colombiano y sus propuestas de reforma en temas como pensiones, salud, educación o impuestos. También unos medios de comunicación que, lejos de informar, ya se han posicionado y han decidido que el mandatario es culpable. En este programa de Cafeína analizamos qué está sucediendo en Colombia con el Consejo Nacional Electoral, por qué hablamos de un golpe de Estado, quiénes estarían detrás de esta maniobra y qué es lo que buscan. Y todo ello junto al corresponsal de Canal Red, Mauricio Jaramillo, la senadora del Pacto Histórico, Clara López, y el ex fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que representa. Esta es la reacción de Gustavo Petro tras conocer que el Consejo Nacional Electoral había abierto una investigación y formulado cargos contra él y otras 3 personas por supuestamente violar los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022. El presidente llevaba meses advirtiendo de que ese organismo electoral estaba maniobrando contra él, que no tenía facultades para investigarlo y que de hacerlo se estaría violando la Constitución y su fuero como presidente. El Consejo Nacional Electoral, por Constitución, lo que dice el artículo 265, está facultado, de su deber, investigar y vigilar las campañas políticas, las campañas presidenciales, pero no tiene facultades, no tiene competencias para juzgar la figura del presidente. Cuando se trata de investigar al presidente de la República, el competente es el Congreso de la República, específicamente la Comisión de Acusaciones. En Colombia existe lo que se denomina el fuero integral para ciertas altas dignidades del Estado, como el presidente de la República, fiscal general de la Nación, magistrados de altas cortes. Cuando se trata del presidente de la República existe un fuero integral en el sentido de que solo la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República puede investigar al presidente y además solamente el Congreso puede imponer sanciones al presidente, que en este caso en la Constitución colombiana se trata de lo que denomina nuestro orden constitucional indignidad por mala conducta. Y ahí está la gravedad, que se ha roto la Constitución, el fuero presidencial integral, y ahí es donde empieza todo. La duda que surge ahora es bastante obvia. Si el Consejo Nacional Electoral no tiene competencias para investigar al presidente, ya que esa función le corresponde a la Comisión de Acusaciones del Congreso y, sin embargo, ha decidido hacerlo, ¿podríamos hablar de prevaricación? Prevaricato significa un acto contrario a la ley, una desviación de poder, un acto manifiestamente contrario a la Constitución, y es lo que sucede en este momento con el Consejo Nacional Electoral. Como ellos no tienen competencia para investigar y menos para juzgar o imponer ningún tipo de sanción al presidente de la República, pues este desvío de poder es un claro prevaricato y por lo tanto la Fiscalía General de la Nación de Colombia debe investigar al Consejo Nacional Electoral este acto
en el ordenamiento jurídico colombiano da lugar a una prisión. Si la Fiscalía impulsa el caso como debe hacerlo, para mí es absolutamente claro que los magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia tienen que ir a la cárcel detenidos por haber cometido un acto manifiestamente contrario a la ley y a la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El primer paso de un golpe de Estado contra mí. Las palabras de Petro podrían parecer demasiado fuertes. De hecho, son muchos los políticos y periodistas que menosprecian y se ríen de esta afirmación, quizás intentando revestir de legalidad algo que saben que no lo es. Sin embargo, eso del golpe tiene un contexto más amplio. Desde el mismo momento en que el presidente de la República se posesiona, que gana las elecciones, se ha venido gestando lo que se ha denominado últimamente en ciertos sectores de la filosofía política como un golpe blando. Están sentando las bases para lo que ha pasado ya tantas veces en América Latina. Tenemos muchos antecedentes. Es un golpe parlamentario que, mimetizado en formas jurídicas, desde luego desviadas de su finalidad y su objetivo esencial, quieren darle cobertura a sacar al presidente del poder. Esto es el golpe blando. El golpe blando no se resume, no se agota en lo que hace hoy el Consejo Nacional Electoral. Entonces, en términos generales, hay que entender esto como una movida y una acción dentro de un entramado de acciones mucho más grande. Ya no hace falta sacar tanques a la calle ni poner a militares a dar discursos. Lo que vemos en nuestros días, en su mayoría, son golpes blandos, es decir, usar métodos y técnicas que no son violentas para desestabilizar un gobierno y quitar a un presidente del poder, pero dándole a todo ello un toquecito de democracia. En este juego suelen participar tres actores fundamentales. El primero, los jueces. Ciertos sectores judiciales de altas cortes, no digo que todas las altas cortes, no digo que todos los magistrados de las altas cortes, pero uno sí ve ciertos sectores de esas altas dignidades que han venido haciendo no un control como tiene que ser en todo Estado de Derecho, donde hay pesos y contrapesos, donde opera la filosofía del control en un Estado social y democrático de derecho, sino una abierta oposición para obstaculizar el gobierno, los grandes proyectos sociales que tiene, y por eso a mí no me cabe la menor duda de que estamos a puertas ya de iniciar no un golpe blando, sino un golpe verdadero en contra del presidente de la República, como lo han hecho en otros países latinoamericanos. Así fue como empezó con el presidente Zelaya en Honduras, y así pasó con Dilma Rousseff y con el presidente Fernando Lugo. En fin, hay muchos casos, y por eso nosotros vemos que este lawfare o guerra jurídica, que es un mecanismo que se ha esparcido para sacar a los presidentes progresistas en América Latina de sus cargos, pues puede estar ya empezando en Colombia. Un Consejo Nacional Electoral que está abiertamente politizado, que está en manos de la oposición colombiana, que no tiene ninguna legitimidad. Muchos de esos magistrados o magistradas tienen graves cargos por corrupción en Colombia. Este Consejo Nacional Electoral está en manos hoy de las fuerzas de la extrema derecha, en cabeza de dos magistrados que son César Lorduy y sobre todo Álvaro Hernán Prada. Álvaro Hernán Prada en el pasado ha emitido en sus redes sociales mensajes de odio contra la izquierda, es decir, es una persona cuyo juicio está impedido, tiene conflictos de interés. El segundo actor importante en todo golpe son los medios. Alguien tiene que encargarse de manipular a la opinión pública, de hacerles pensar que todo lo que está sucediendo es normal y que es el gobierno el que miente, que carece de legitimidad. El golpe blando son los medios de comunicación que todos los días, o prácticamente todos los días, están emitiendo información parcializada. En algunos casos han divulgado noticias falsas, como cuando se inventaron que había escasez de combustible en los aeropuertos. Han mentido respecto al precio del dólar, han buscado generar pánico económico. Ese es el poder fáctico, amparado en la libertad de prensa. Lo que hacen es desde la mañana a la tarde, por los medios radiales, por los periódicos, por la televisión,
soltar hiel en contra hasta de la más mínima expresión o gesto presidencial. Quieren aupar a la población en contra del gobierno y del presidente. Los medios no rectifican, los medios acusan, los medios descalifican, no se controvierten, no informan respecto de muchas cosas que están pasando en las regiones. Yo no recuerdo unos medios de comunicación tan polarizados y que confundieran tanto la línea editorial con la línea ideológica. Acá hay comunicadores que están haciendo campaña política aprovechándose de la posición monopolística o de poder en la que están. Somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. Y por eso nos trata de desprestigiar. A las mujeres periodistas nos llama las muñecas de la mafia. Nos pone en peligro a todos. Nos acusa falsamente, por ejemplo, de utilizar las tácticas de comunicaciones de Hitler y de Goebbels. Él es el que utiliza esas tácticas. Y voy con algunas. Exagerar y desfigurar con narrativas mentirosas. Lo hacían Hitler y Goebbels. Lo hace Petro. Repetir una mentira las veces que sea necesario hasta que parezca verdad. La gente creerá más fácil una mentira grande que una pequeña. Lo hacían Hitler y Goebbels. Lo hace Petro. Vicky Dávila es la directora de Semana y muchos la sitúan ya como aspirante a la presidencia en 2026. En esta intervención, Dávila no solo reconoce que la oposición a Petro son los poderes mediáticos de Colombia, esos que, según ella, han destapado la podredumbre del gobierno, sino que en su comparación de Petro con Hitler y Goebbels, ojo, no duda en poner un fotomontaje de los tres de fondo. Periodismo del bueno, de ese que solo sirve a la extrema derecha, el tercer actor del golpe blando. Los primeros en salir a desconocer un triunfo legítimo del presidente Petro, un triunfo que tiene un gran significado en Colombia porque es la primera vez en más de 200 años de historia republicana que tenemos un gobierno de izquierda, que tenemos un gobierno popular, y desde ese mismo momento la oposición, la ultraderecha colombiana no aceptó los resultados, unos resultados legítimos, unos resultados que nadie cuestiona, y desde ese momento empezaron a forjar un golpe blando. ¿Cómo? Deslegitimando absolutamente cualquier acción que emprendiera el gobierno de izquierda colombiana, el pacto histórico que representa el presidente Petro. Todo comenzó desde antes de que él tomara posesión del cargo. Ya tenemos muchos indicios y muchas personas, como la senadora María Fernanda Cabal, que en un evento de, yo diría, conspiretas en Medellín, bastante grande, en medio de aplausos, dijo que la tarea que tenían era evitar que el presidente culminara su periodo de 4 años. Petro es proestablecimiento en términos de constitución. Petro, si se quiere, participó de la constitución que hoy rige en Colombia, que es una constitución del 91, es una constitución que tiene amplios derechos, y es la extrema derecha la que quiere desarmar esa constitución para volver a un modelo de Estado, confesional, donde se penalice el aborto, donde se penalice la eutanasia, donde no se reconozcan los derechos del medio ambiente, todos los derechos sociales y colectivos que están reconocidos en esa constitución. La extrema derecha les ha declarado la guerra. Piensan que se les metió un inquilino no deseado, porque proviene de la izquierda, porque es fruto de un proceso de paz con el M-19, que fue un movimiento alzado en armas que se reintegró a la vida civil en los años 90 y que participó en la construcción de la nueva constitución, en la constituyente de 1991. Es la primera vez que llega alguien a poner en tela de juicio el modelo económico, el modelo neoliberal. Entonces, nunca antes habíamos tenido un presidente que se enfrentara a un ambiente tan adverso en medios de comunicación, con partidos políticos de la oposición y con algunos poderes fácticos
empresas, sector financiero, sector bancario. Derechos sociales y colectivos, eso parece que es lo que realmente les molesta de Petro, que un líder progresista de izquierdas haya llegado a la presidencia después de décadas de neoliberalismo que solo han beneficiado a unos pocos. El mandatario asumió el cargo con un plan de reformas para hacer el sistema más justo. Unas reformas que avanzan, pero que han tenido numerosos obstáculos. Petro fue elegido y Petro siempre dice una cosa que es muy cierta, él ganó las elecciones pero no tiene el poder. Acá el establecimiento es muy fuerte, tiene unas mayorías simples en el Congreso que no le permiten avanzar a la velocidad que se quiere. Aún así, hay 3 activos que ha logrado. El primero es hacer aprobar una reforma al sistema de jubilaciones, hacer aprobar una reforma de impuestos que es progresiva, que permite que el Estado sea viable, que permite redistribuir. Eso ha permitido sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas. Ha podido avanzar en una jurisdicción agraria para que unos tribunales especializados administren justicia cuando hay conflictos relativos a la tierra. Una reforma tributaria progresiva que ellos decían iba a acabar con Colombia. Hablan de un catastrofismo en temas económicos todos los días. No les ha gustado para nada la reforma laboral, que lo único que busca es recuperar derechos sociales que se le han arrebatado a los trabajadores mediante leyes de la República en el gobierno del presidente Uribe. En fin, creo que el tema más delicado es haberse metido con la reforma del sistema de seguridad social en pensiones y en salud. Estaban privatizados y se ha empezado el proceso a revertir el manejo de esos ingentes, enormes recursos del ahorro de los trabajadores. Pensiones, impuestos, salud, tierras, derechos laborales, pero también un giro total en las relaciones internacionales. Unas relaciones que, por cierto, gustaban mucho a Estados Unidos. Le ha devuelto a Colombia un lugar en el mundo. Colombia se había vuelto aliada de Israel, Colombia era aliada de la OTAN, Colombia era uno de los estados más sumisos del mundo respecto a Estados Unidos. Vergonzosamente apoyamos la guerra en Irak, apoyamos la guerra en Libia, votábamos en contra de Palestina. Hoy Petro es uno de los líderes globales que más ha hablado en favor del pueblo palestino, que ha denunciado el genocidio, que ha cortado relaciones con Israel, ha suspendido las exportaciones de carbón. Y no es un dato menor que Colombia, que pasó de ser un actor sumiso a los intereses de Washington, hoy sea uno de los grandes referentes del sur global en temas humanitarios, en el tema del genocidio y obviamente en todo el tema de la transición energética. Resumiendo, tenemos un Consejo Nacional Electoral que se ha extralimitado de sus funciones para, de forma ilegal, presentar cargos contra un presidente elegido por el pueblo. Ese mandatario, además, llegó con un plan de reformas que no le gusta a los que mandan, y los medios y la extrema derecha se unen a la fiesta para tumbar a Petro. O quizás hay alguna intención más de fondo. Aquí hubo una guerra sucia contra la izquierda, acá se exterminó, hubo un genocidio político contra la Unión Patriótica. Entonces tenemos una izquierda que no va a estar dispuesta a que le quiten lo que consiguió en las urnas. Lo que sí creo yo que están buscando es paulatinamente ir transmitiendo la idea de que la izquierda es inviable, que no está preparada, que estamos en un estado de crisis, que Colombia es ingobernable. Y con esto que nunca más se vuelva a votar por la izquierda. No es tan importante lograr sacar al presidente, a fin de cuentas quedan 2 años. Lo que quieren es que no pueda gobernar. Quieren ilegitimar su ejercicio e impedir que podamos sacar adelante lo que nos queda del trámite de las reformas en el Congreso de la República. Entonces es una estrategia muy bien coordinada para evitar o para tratar como un interregno en el claro avance de la implantación y consolidación del modelo neoliberal como si fuese la única verdad para nuestros países. Lo que está haciendo Petro es sentando las bases para un gran viraje del modelo económico con respeto, desde luego, a la propiedad privada. Esto no va en contra del capitalismo, pero sí está buscando un papel protagónico del Estado para garantizar que pueda haber redistribución de la riqueza, de los ingresos. Y con todo esto ya solo nos queda saber qué se viene ahora en Colombia, es decir, qué pasos puede dar Petro para defenderse de la ofensiva y qué capacidad tiene para que el pueblo, el que le votó, lo apoye.
Dentro del proceso penal, la Fiscalía y los jueces tienen la facultad del restablecimiento del derecho, y una forma de restablecimiento del derecho dentro del proceso penal que se puede decretar inclusive antes de que se profiera una sentencia contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral es la de dejar sin validez la actuación que ha realizado el Consejo Nacional Electoral. De otra parte, la defensa del presidente Petro puede acudir a la Corte Constitucional colombiana, y la Corte Constitucional también tiene la capacidad jurídica para dejar sin validez las actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Y desde el punto de vista internacional, la defensa del presidente también acudió ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien puede dictar medidas cautelares a favor del presidente. Estamos hablando de la mayor votación en la historia de Colombia. Ningún presidente en esta historia había obtenido 11 millones de votos. Entonces yo creo que el Consejo, creo que no calculó eso, y mi impresión es que aunque va a insistir en la culpabilidad de Petro, no le va a alcanzar para llegar al Congreso. Sin lugar a duda, el presidente va a asumir su defensa a través de su equipo jurídico. Y nosotros, desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales y el Comité de Impulso de la Asamblea Popular, hemos estado impulsando las asambleas populares en todos los distintos departamentos del país y poniendo a la gente en alerta. Nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. No somos bobos para no saberlo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia. Es un presidente que tiene capacidad de convocatoria, llena plazas a donde va. También esto es importante para gente que nos escucha y nos ve en el exterior. Hay regiones del país donde los presidentes no podían ir por razones de seguridad, o donde iban y eran abucheados por la gente. A Petro no lo dejan caminar. A Petro aquí, por ejemplo, en el Catatumbo, que es una de las zonas de mayor violencia histórica, él no puede caminar porque la gente se le bota encima para saludarlo. Es decir, hace mucho tiempo la gente no veía que llegara una persona de un discurso distinto en términos sociales, una persona que habla de paz, una persona que habla de reconciliación.